Hermanos, ¿verdad? Radio escuchas, amigos, les saluda su hermano Oscar Hernández, amén, aquí con la programación, la Biblia abierta de hoy martes, ¿verdad? 10 de julio, perdón, de hoy martes, amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amén, y así vamos a iniciar el día de hoy con nuestra programación, no sin antes, ¿verdad? Recordar, ¿verdad? Que tenemos nuestros servicios, ¿verdad? De la Iglesia de Dios. Estamos ahorita ubicados en la 301 Northrup Street en Bakersfield, California. Los días de servicio: miércoles 7:30, viernes 7:30 y domingos a la 1 de la tarde. Gloria a Dios, amén. Y ya para el próximo primero del mes que entra, amén, vamos a estar ya con nuestro nuevo local, gloria a Dios, que se va a encontrar en la 409 Baker Street. Amén, aquí mismo en Bakersfield, California, 93307, amén, 409 Baker Street, amén, ahí cerca de la Rainbow, amén, gloria a Dios. Así es que iniciamos el día de hoy, amén. Nuestro tema del día de hoy en la Biblia abierta es la iglesia en Esmirna, ya que hemos estado tocando, ¿verdad? Los diferentes temas. El tema pasado, ¿verdad? Tocamos también otro tema sobre la iglesia, ¿verdad? También. Y este día nos toca, ¿verdad? Hablar sobre la iglesia de Esmirna. Gloria a Dios, amén. El versículo, ¿verdad? Se encuentra en Apocalipsis 2, del 8 al 9. Gloria a Dios, amén. Y esperemos ser de bendición, amén, el día de hoy para sus vidas. Vamos a estar con esta enseñanza de la iglesia de Esmirna, amén, esperando que podamos ser de bendición, amén. Gloria a Dios. Recuerden que la vez pasada miramos la iglesia de Éfeso, amén, y ahora la iglesia de Esmirna, y así vamos a estar trayendo, ¿verdad?, cada estudio sobre las iglesias, amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En Apocalipsis 2, del 8 al 9, el 8 dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Esmirna estaba localizada a unos 86 kilómetros al norte de Éfeso, cerca del mar Egeo, en la bahía de Esmirna, la cual le proveía una costa bien protegida y una terminal para una ruta comercial en el río Hermo. Estaba en el distrito de Lidia, hermosamente situada a los pies de una baja montaña llamada Pagos, que en un tiempo fue la acrópolis de la ciudad. El nombre moderno de Esmirna es Izmir y es el mayor puerto de Turquía. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén. Así, de acuerdo, ¿verdad?, a la Biblia de estudio de Thomson, Esmirna fue fundada por los griegos como una colonia de indias, ¿verdad?, unos 1000 años antes de Cristo. Su historia incluye periodos de destrucción por otros poderes. En el año 600 antes de Cristo fue destruida por una devastación Lidia y no fue reconstruida por 3 siglos. Cayó bajo el dominio romano en el año 27 antes de Cristo. La verdad, al igual que Éfeso, poseía una historia religiosa. Un comentarista en el comentario del púlpito dice: cuando 11 ciudades de Asia competían por el honor de erigir un templo para Tiberio César, el Senado decidió a favor de Esmirna. Este templo sin duda todavía existía en el tiempo de San Juan, pero así como Artemis, o sea, Diana, era la gran diosa de los Éfesos, Dionisia era el gran dios de Esmirna. Dionisia representaba los poderes misteriosamente
productivos e intoxicantes de la naturaleza. De ahí el mito de su dios de Esmirna, ¿verdad? Dionisia, ¿verdad? Que estamos viendo que representaba estos ¿verdad? Poderes misteriosos, ¿verdad? De ahí el mito de su muerte y resurrección. La historia también registra a Dionisia como el dios griego de la vegetación. Algunos también suponen que el apóstol Pablo introdujo primero el cristianismo en Esmirna durante el tiempo de su ministerio de 3 años en Éfeso. Sin embargo, como no hay registro de estos en Hechos, puede haber sido evangelizada por alguno que huyó de Jerusalén cuando la iglesia cayó bajo persecución. Allí vamos a leer, ¿verdad? Hechos del 8, el 1 al 4. La primera mención bíblica de una iglesia en Esmirna es hecha por Juan. Se piensa que Policarpio, el pupilo y el ministro contemporáneo de Juan, era el ángel de la iglesia a quien Juan envió la carta. Gloria a Dios. El historiador y teólogo John Walgore dice que Esmirna hoy en día es una ciudad grande y que tiene una iglesia cristiana. Se dice que 1/3 de la población de 200,000 son cristianos. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo se presenta y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 2:8. Todo lo que Cristo es a través de su unión con el Padre en la totalidad, en la total revelación, en Apocalipsis 1:17-18, lo es para el cuerpo local de los santos. Él es el Rey eterno, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así se presenta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna, en 1 Timoteo 1:17, ¿verdad? Él es el primero y el postrero, en que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Hebreos 13:8. Esto también abarca la declaración de que Él estuvo muerto y vivió. El hecho que Él en un tiempo estuvo muerto presupone que antes de su muerte estaba vivo, ¿verdad? Estaba vivo Pedro, escribiendo sobre nuestra redención. Declara que el precio fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19-20. Luego considere el registro inspirado por el Espíritu Santo sobre el verbo, que en el principio, dice, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan, ¿verdad? Eso lo miramos en Juan 1:3-14. Como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Con los pecados de todo el mundo, cargó con los pecados de todo el mundo sobre Él, y sufriendo nuestra condenación, ¿sí? Porque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Segunda de Corintios 13:4. Él se sometió a la muerte para poder ser victorioso sobre ella por nosotros. Y Primera de Corintios 15:54-57, y Segunda de Corintios 4:10-11, Primera de Pedro 3:18-19, los Filipenses 2:8-2, ¿verdad? 2:8. También podemos mirar en lo que dice Segunda de Timoteo 1:10, Hebreo 2:9, del 10 al 1, Corintios 15:1 al 23, y así tenemos, ¿verdad? Bastantes escrituras, gloria a Dios, que nos pueden hablar, ¿verdad? Sobre todo estos temas, sobre todo este tema, ¿verdad? ¿Quién fue nuestro Señor Jesucristo?
como Él, ¿verdad?, dio su vida por nosotros, por cada uno de los pecadores, ¿verdad?, por cada uno de los hombres de este mundo, gloria a Dios, amén. Aquel que desde la eternidad era la vida, tomó un cuerpo de carne que moriría para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Y que el Señor lo reprenda. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hebreos 2:14, Él entregó su vida voluntaria y deliberadamente. O sea, nadie lo obligó, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Esta particular presentación de sí mismo como vencedor eterno fue probablemente con el propósito de dar aliento a esta iglesia que estaba siendo y sería probada por tribulación, pobreza, encarcelamiento y la blasfemia de los judíos profesantes, ¿verdad? Versículo 9 y 10 dice, ¿verdad? Inclusive el mismo nombre de Esmirna significaba mirra, que simbolizaba el sufrimiento y la muerte de Cristo en su humanidad. Él, ¿verdad?, Él así les recordó que había sufrido y muerto por la iglesia porque la amaba. Aleluya, gloria a Dios. Él podía ser tocado con el sentimiento de cada una de sus enfermedades, ¿verdad? Gloria a Dios, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Ahora si ellos sufrían dispuestamente con él, también reinarían con él. Segunda de Timoteo 2:12. Aleluya, qué hermoso mensaje, ¿verdad?, para el pueblo de Dios el día de hoy también, ¿verdad?, que si sufrimos también con él, y mire nada más qué hermoso, ¿verdad?, también reinaremos con él. ¿Qué nos dice de esto, hermano Reinaldo? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Cristo evaluó a la iglesia, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 2:9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero eres rico. Los problemas que está en la iglesia eran externos, ya que no había mención de descontento pronunciada en contra de ella. Los elogios de Cristo incluyeron perseverancia en las tribulaciones. Las especulaciones varían en cuanto a la fuente y la naturaleza de las tribulaciones, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, así es, mi hermano, ¿verdad? Fíjese, en esta ciudad saturada de idolatría y adoración al emperador, sin duda había una gran aversión, ¿verdad?, contra el cristianismo y su estilo de vida puro. Los creyentes eran probablemente considerados alborotadores y sediciosos, ¿verdad?, en un intento de ganar fama política, ¿verdad?, de favor político de Roma. Se había construido un templo en el año 26 después de Cristo en honor de la deidad del emperador Tiberio. Poco a poco la adoración al emperador había pasado de ser voluntaria a obligatoria, como se requería a cada ciudadano por lo menos una vez por año decir César es Señor. Los cristianos eran titulados como enemigos del Estado porque se rehusaban a reconocer a cualquier señor excepto a Cristo. Otras religiones permitían esta adoración simbólica del emperador porque podían hacerlo y continuar después con su adoración de cualquier dios que deseaban. Por supuesto, los miembros de la iglesia no se someterían a este doble compromiso. Gloria a Dios. El alejamiento, ¿verdad, hermano?, de los cristianos de la sociedad prevalecientemente secular e inmoral y su estilo de vida trajeron persecuciones de aquellos que pensaban que estos creyentes creían ser mejores que otros. La naturaleza de dichas persecuciones puede haber abarcado desde la pérdida de amigos hasta actos de violencia. Qué tremendo, hermano Reinaldo, qué tremendo. Así es, hermano. También, ¿verdad?, el punto número 2 de la perseverancia en la pobreza, hermano. La pobreza en este contexto, hermano, deriva de unas palabras que denota una pobreza, ¿verdad? En el 7, una falta miserable y perversa de bienes temporales. Un comentarista ha observado que ser pobre entre los pobres hubiera sido una tribulación en sí misma, pero ser pobre entre los ricos era una mayor prueba. Esto sin duda significa ser menospreciado y tratado como una clase baja,
tal vez como una carga para una sociedad que era renuente a demostrar caridad, hermano. Amén, mi hermano, ¿verdad? Estaban también los verdaderos deseos o necesidad, ¿verdad? La lucha para suplir las mínimas necesidades de la vida diaria. Se ha sugerido, ¿verdad? Que esto resultó como parte del, ¿verdad? Persecución, ¿verdad? La primera persecución, posiblemente en la forma de impuestos excesivos o en ser dominados y robados por bandas de saqueadores, ¿verdad? Fue así, ¿verdad? Su pobreza contribuyó a sus tribulaciones y viceversa. Amén, hermano. ¿Qué más nos puede decir? Amén, hermano. Dice que, ¿verdad? Dice que algunos de estos santos pueden haber sido en algún tiempo ricos, pero después de su conversión descubrieron que no podían continuar en algunas ocupaciones ofensivas que habían provisto suficiente ganancia. Por tanto, abandonaron todo para ser discípulo, hermano, de Cristo. En el libro de Lucas 14:33 dice, ¿verdad? Al igual que Moisés, ¿verdad? Ellos estimaron como mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, o sea, en el mundo, ¿verdad? En el libro de Hebreo 11:26 también dice, ¿verdad? Y a diferencia del gobernante rico y joven, ellos estaban listos y dispuestos a vender todo lo que tenían, en lugar de ser rechazados por Cristo, en el libro de Mateo 19:16-30, hermano, ¿verdad? Pero Jesús, después de decir que no conocía su pobreza, fue rápido en agregar, pero eres rico, ¿verdad? Nadie podía decir esto con tanta autoridad como él, de quien se escribe, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 8:9, hermano. Fíjese, hermano, tal vez el pastor en Esmirna había escuchado las palabras de aliento expresadas por Pablo al ministerio, ¿verdad? Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En 2 de Corintios, ¿verdad? 6:4-10, como Pablo, ¿verdad? Hablaba así estas hermosas palabras expresadas, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Que hoy en día, hermano Reinaldo, a nosotros nos sirve toda esta palabra, como nos alientan a seguir adelante en medio de la tribulación, de la pobreza, la necesidad, hermano. En medio de la enfermedad, de todo, hermano, estas palabras nos alientan a seguir adelante, hermano, así es. Porque aún dice, ¿verdad? Poseyéndolo, aún no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Gloria a Dios. Hermanos míos, amados, dice, ¿verdad? Fíjese, tal vez ellos también habían leído las palabras de Santiago, hermano, sobre el amor de Dios hacia los pobres, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Santiago 2:5 dice, hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, una pregunta les dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Gloria a Dios, hermano Reinaldo. Fíjense nada más que hermoso, ¿verdad? Nosotros que amamos a Cristo Jesús, nosotros que lo tenemos todo con Él. Gloria a Dios. El apóstol Pablo consuela a los pobres y amonesta a los ricos con las siguientes palabras que son muy importantes hoy en día, hermano Reinaldo. Así es, hermano. ¿Verdad? Como disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aparentemente apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano Reinaldo, bendito sea Dios. Amén, hermano. Esas son las riquezas que Dios nos ofrece, hermano. Amén. ¿Verdad? Ese es la riqueza que con eso no se compra el dinero, hermano. Dice que la riqueza es permitida, pero puede ser peligrosa. Si se convierte en nuestra confianza en toda su pobreza, sin importar la causa. Jesús vio a los santos de Esmirna como ricos, porque sus obras eran irreprochables ante su vista, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Amén, varón, así es. Fíjese cómo esta iglesia de Esmirna, hermano, estaba pasando por esas situaciones difíciles. Y ¿qué no pasamos en estos días nosotros también, hermano? Situaciones igual, a veces no todos pasamos las mismas situaciones, ¿verdad? No todos pasamos las mismas pruebas, ¿verdad? Los mismos obstáculos, pero fíjese que cada una de las situaciones que pasó esta iglesia, hermano, Pablo hablaba y aún en Timoteo, ¿verdad? Cómo lo expresaban esas palabras, que lo tenían todo, o sea, palabras de ánimo, de fortaleza para seguir adelante, ¿verdad? Ahora hablaba sobre los judíos, ¿verdad? Los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Tremendo esto, ¿verdad? Los judíos sí, blasfemos, ¿verdad? Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. En Apocalipsis 2:9, tremendo, ¿verdad? Amén. El diccionario Bots define la blasfemia como palabra o expresión injuriosa contra Dios o las personas o cosas sagradas. La concordancia de Cruden agrega que significa indignidad intencional. Primero identifiquemos a estos blasfemos. Las opiniones son variadas. Ellos pueden haber sido el elemento judío que se opuso al cristianismo y la iglesia en donde quiera que el mensaje del evangelio era predicado, ¿verdad? Donde quiera que el mensaje era predicado, el evangelio, hermano, tal vez estos hombres se oponían, ¿verdad? Así es. En contra de las predicaciones, en contra del testimonio que daban ellos de Cristo Jesús. Amén. De su muerte, de su resurrección. Los apóstoles y otros tales como Esteban y Felipe encontraron esta oposición en cada ciudad, hermano. Acuérdense que Esteban hasta fue apedreado. Amén, por causa de predicar la verdad, hermano. Amén. Reinaldo. Fíjense hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y los judíos en general habían rechazado a Cristo. Amén. Y a su vez a todos aquellos que le predicaban. Ellos continuaron con su forma de adoración estilo sinagoga, aunque Dios había cumplido en Cristo todo lo que se relacionaba al antiguo orden. El sistema era uno muerto en cuanto a Dios se trataba, y los apóstoles se habían vuelto de los judíos resistentes a los gentiles receptivos, ¿verdad? Por su misma acción de continuar el formato que Cristo había cumplido. Ellos estaban blasfemando a Dios. Ellos estaban actuando en desdén de la palabra y voluntad de Dios, la cual había sido declarado en la ley y los profetas. Al rebelarse contra Cristo y su iglesia, ellos se estaban rebelando contra Dios. Amén. Jesús había dicho, el que no es conmigo, contra mí es, ¿verdad? Contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. Eso lo podemos mirar, ¿verdad? En Mateo 12:30. Aquellos que están en contra de Cristo están del lado de Satanás. Por tanto, esos judíos blasfemos, de acuerdo con la palabra de Cristo, eran la sinagoga de Satán. Fíjense nomás qué tremendo, hermano Reinaldo, ¿verdad? Amén, qué hermano. Tremendo, ¿verdad? Esto que los que no están conmigo, contra mí están. Como les dice el Señor, ¿verdad? Y fíjese que a veces ignorantemente o no sé, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el pueblo en estos tiempos. A veces están en desacuerdo con la autoridad, con lo que el pastor rige, como el pastor está poniendo el orden en la iglesia, y los miembros están en desacuerdo, ¿verdad? Y están en contra de cómo se está trabajando y hacen diferentes tipos de comentarios y todas esas cosas, hermano Reinaldo, pero en sí
Dios pone al ángel, ¿verdad?, que cuide su iglesia. El ángel es el pastor, hermano. ¿Sí? Amén. Él Así es el es, que está hermano. encargado, él es el que va a dar cuentas el día de mañana, así como el ángel escribía a esta iglesia de Esmirna. Fíjense nada más, la carta iba dirigida al ángel de la iglesia de Esmirna, o sea, Así es. al que cuidaba de esa Amén. iglesia. Amén, Imagínense hermano, nada así más, es. qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que estaba pasando en ese lugar. Imagínense ese hombre, ese pastor que estaba ahí, pasando todo este tipo de situaciones, cómo es que estaría, ¿verdad?, atribulado, estaría lleno de preocupación por aquella pobreza, por aquellas necesidades que él tenía. Fíjese, pero qué hermoso que Dios siempre lo alientaba. Amén, Dios siempre hermano. le dio palabra de aliento. Eres pobre, pero eres rico, le dice Así después. así es, hermano. Fíjese nada más. Amén. Le dice al Señor, eres pobre, pero enseguida le dice, pero tú eres rico. O sea, Amén. no te preocupes de que no tienes nada ahorita, porque tú lo tienes todo. Así es. ¿Sí? Porque Así si es, tenemos hermano. a Dios de nuestro lado, lo tenemos todo. Amén, Hermano. hermano. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermano Reinaldo, ¿qué más nos puede decir usted, verdad, sobre este tema? Amén, hermano. También Jesús dijo, ¿verdad?, que ellos se dicen ser judíos y no lo son. Por tanto, es claro, ¿verdad?, que a pesar de ser quienes eran o lo que decían ser, él sabía que no eran verdaderamente judíos. Su reclamo falso era considerado como blasfemia, hermano. ¿Verdad? En el libro de Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, ¿verdad? Dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, hermano. Tremendo, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Guardaos de los perros. Qué tremendo, qué duro, ¿verdad? Le hablaba. Amén. Entonces, de los mutiladores, Así es. de los que mutilador, ¿qué palabra, verdad? Mutilador es algo como una persona que corta parte del cuerpo, se imagina el cuerpo de Cristo. Imagínese el cuerpo de Cristo, hermano, que es compuesto por varios miembros. Llega este mutilador y corta una mano. Tremendo, ¿verdad? Estos falsos, ¿verdad? Falsos hermanos, falsos cristianos, falsos judíos, ¿verdad? Como le decía ahí la palabra, estos Amén. perros, ¿verdad? Y fíjese Wow. que perros era un término de reproche, hermano. Sí. Originalmente era usado por los judíos para referirse a todos los gentiles, pero aquí Pablo lo usa para referirse a aquellos judíos que censuraban a Cristo y al Evangelio a través de su rechazo y por su constante oposición del Evangelio. Él advierte a los santos, a los santos filipenses, que deben cuidarse de estos malos obreros. Amén. La mutilación, malos obreros, mal trabajador, ¿verdad? Qué tremendo, hermano Reinaldo. ¿Y acaso en estos tiempos no hay esos mutiladores también en el cuerpo de Cristo, verdad? También los Amén. hay, hermano. Amén, hermano. También hay malos obreros, Así hermano. es. Está tremendo esto. Y fíjese esta palabra y lo vas y lo predicas en la iglesia y ya te critican. No, Tremendo, sí, así ¿verdad? es, Pero hermano. la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo le dice estas palabras a estos hombres y son puestos, ¿verdad? En descubierto. Amén. Gloria a Dios, porque no iban a prevalecer, ¿verdad? Amén. En la iglesia. Tarde o temprano, estos hombres van a ser descubiertos, Así es, hermano. hermano, Estos así es. mutiladores, estos falsos maestros, falsos cristianos, ¿verdad? Estos falsos, pues como lo dice la palabra, Así es. falsos obreros, ¿sí? Así es, hermano. Van a ser descubiertos Tarde o y temprano. serán echados fuera. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Amén, Que Dios hermano. nos ayude. Amén. Y fíjese en Gálatas 3:26 al 29, vamos a leer todo el capítulo, ¿verdad? A los Gálatas él también explica que la nueva naturaleza, el creyente de corazón cambiado y justificado, toma el lugar de la circuncisión, los elegidos según la carne, y el cuerpo de creyentes de corazón circunciso en Cristo son ahora la nueva Israel de Dios, ¿verdad? En Gálatas Gloria a 6:15, 16, que forman, ¿verdad?, a la iglesia.
Oh, bendito sea el Señor. Pero ¿qué más nos dice, verdad, hermano Reinaldo? Amén, hermano, verdad. La amonestación y la exhortación también, verdad, dice que no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, ¿verdad? En Apocalipsis 2:10 podemos ver eso, hermano, sobre de lo que habla aquí, ¿verdad, hermano? Amén, mi hermano. Fíjese, no temas en nada de lo que vas a padecer. Fíjate cómo alienta al pueblo de Dios. Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, el que vive, el que estaba muerto pero vive. Amén. Él mismo se estaba presentando, él mismo estaba alentando a este pastor, a este ángel de esta iglesia, ¿verdad? De Esmirna. Cristo Jesús mismo, él estaba alentando, los hermanos Reinaldo. Fíjese ahora la exhortación contra el temor, ¿verdad? Al sufrimiento. Fíjese, las palabras originales son: dejen de temer las cosas que van a sufrir. Esto muestra que los santos por lo menos tenían el presentimiento de cosas que serían penosas y difíciles de soportar, hermano Reinaldo, inclusive más allá de la tribulación y pobreza que ya estaban experimentando. Jesús procedió a presentar algunos detalles específicos. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sin duda la sinagoga de Satanás sería un instrumento en esto, pero el diablo usa cualquier canal disponible para atacar a Dios y a su iglesia. Él usará cualquier excusa para acusar al pueblo de Dios, hermano Reinaldo. Amén. Fíjese nomás qué tremendo, ¿verdad? Así es, hermano, así es, y es tremendo esta palabra, ¿verdad? Sobre de la cárcel, hermano, y sí, hoy en día, hermano, cuánto gente no está en la cárcel en su mentalidad humana, ¿verdad? De no poder salir de ese lugar. Amén. De lo que piensa, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano, dice, pero aunque el diablo eche a estos santos a la cárcel, en una demostración de poder y dominio sobre ellos, Jesús eligió que el propósito de esto era que fueran probados. Amén. Dice, Dios permitió su encarcelamiento sabiendo que podía convertirse en un testimonio de fe y gracia vencedora para ellos. Este mismo Jesús, mientras estuvo en la tierra, habló las siguientes palabras a sus discípulos cuanto ellos pidieron por las señales de los últimos días, ¿verdad? En Lucas 21, 12 al 13, dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Amén, hermano. Para dar testimonio de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, y tendréis tribulación por 10 días. La mayoría de los comentaristas considera que 10 días significaba que el periodo de tribulación al cual Jesús se estaba refiriendo sería limitada o duraría solamente por un corto periodo. El poder de Satanás es limitado, pero el poder de Dios no lo es. Esta fue una nota de aliento, hermano, ¿verdad? Su sufrimiento no ocurrían sin el conocimiento y el propósito de Dios. Él prometió establecer un límite para los mismos. Cesaría cuando el propósito de Dios hubiera sido cumplido para ellos, hubieran sido probados lo suficiente. Al considerar estas afirmaciones, ellos no necesitaban temer su sufrimiento, hermano. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? La carne mortal, ¿verdad? Se estremece ante el sufrimiento, ya sea abuso físico,
escarnio, acusación falsa, con la aflicción de ser arrestado y encarcelado, persecución religiosa o amenazas insensatas, ¿verdad? Tentación para hacer el mal, ceder o renunciar a la fe. Sin embargo, se puede obtener gran fortaleza de las Escrituras, hermano Reinaldo. Jesús ya había sentido todo lo que nosotros padecemos, podemos sentir. Él fue tentado en todo, al igual que nosotros somos tentados, hermano Reinaldo, y no pecó, ¿verdad? Siendo ante la tentación. En Hebreos 4:15, ¿verdad? Inclusive él aprendió la obediencia al Padre como el Hijo del Hombre por medio del sufrimiento. En Hebreos 5:8, nosotros sufrimos en manos de un mundo que odia a Dios y por lo tanto nos odia a nosotros. Pero Jesús sabía esto, hermano Reinaldo, ¿verdad? Él lo sabía, hermano Reinaldo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense nomás qué palabras, ¿verdad? Que nos dicen Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Nos alienta, hermano, a que si nosotros tenemos aflicción, ¿verdad? Yo no sé, usted radio escucha, hermano, que nos escuchas, si tienes aflicciones, si estás pasando cualquier tipo de situación, ¿verdad? Fíjese nada más las palabras de aliento que Cristo Jesús nos ha dado, nos ha dejado en las Escrituras. Escudriñemos la palabra de Dios, que ahí, ¿verdad? Hay esa palabra, hay ese aliento, hay ese pan, hay esa agua que necesitamos, ¿verdad? Para el sediento. Cristo Jesús en la luz, ¿verdad? Él es el que nos ilumina el camino. El Espíritu Santo nos guía, hermano Reinaldo. Tenemos nosotros palabra de aliento en esta Biblia, ¿verdad? Tenemos esa palabra bendita de Dios. Y fíjese nada más esa palabra de aliento que le daba a la iglesia de Esmirna, cómo alentaba, ¿verdad? Por la situación que ellos están pasando. Ahora esta palabra también nos alienta a nosotros, a que nosotros continuemos. Y como la palabra de Dios, ¿verdad? Como nos dice, ¿verdad? Que tendríamos aflicción, hermano Reinaldo. Amén, amén, así es, pero hermano. Que Él venció al mundo. Gloria Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, que Dios nos ha dado esta palabra. Así es, mi hermano Reinaldo, fíjese. Amén, hermano. ¿Qué más nos puede decir, hermano Reinaldo? Amén, hermano, dice que, ¿verdad? En cuanto a las limitaciones del sufrimiento, tenemos la seguridad que no os ha sobrevenido ninguna tentación, tiempo de prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, hermano, que no os dejará ser tentado, probados, más de lo que podéis resistir, ¿verdad? Sino que dará también juntamente con la tentación, tiempo de prueba, también la salida para que podáis soportar. En 1 de Corintios 10:13, hermano, dice que Jesús pronunció una bendición sobre los perseguidos en sus bienaventuranza, alentando al regocijo ante el temor y el desaliento. En Mateo 5:10-12, a su joven iglesia le dijo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Lucas 12:32. Esto fue escrito originalmente en el tiempo presente, puesto que el reino de Dios es nuestro ahora, hermano, y es justicia y paz y el gozo en Espíritu Santo, hermano. En Romano 14:17, nosotros ya lo tenemos por fe y será nuestro por siempre en la eternidad, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. No temas, manada pequeña. Amén. Sí, esa, gloria a Dios. Qué palabras de aliento de nuestro Padre, ¿verdad? Qué palabras que le daba a esta iglesia y ahora nos las da a nosotros, ¿verdad? Amén. También Gloria bendito a Dios. sea el nombre del Señor, hermano. La promesa para el vencedor. Aquí vamos a estar viendo, ¿verdad? Una promesa para el vencedor. Así ¿verdad? es, hermano. Sé fiel Gloria hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda Amén. muerte. Gloria a Jesús. Aleluya, qué promesa, ¿verdad?
qué promesa Amén. para el que vence. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Como hijos de Dios no hay seguridad mayor que la que Él nos ha dado. Y esta es la que Él nos ha dado, hermano Reinaldo. Algunas cosas pueden doler, tal vez necesiten ser soportadas, pero la muerte por amor a Cristo es solamente un avance terrenal hacia la plenitud de nuestra herencia. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero nosotros debemos pasar la prueba primeramente, hermano Reinaldo. Al Así igual es, que hermano. Job cuando estaba, ¿verdad?, pasando su gran tribulación, hermano, y parecía que Dios estaba lejos, él declaró: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria a Dios. Aleluya, Amén. bendito sea el Señor. Job 23:10, ¿verdad? Si lee todo el capítulo, ¿verdad? Qué hermoso está ese mensaje ahí. Pedro, ¿verdad?, concuerda de corazón con la afirmación de Job, en lo cual la salvación vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 6, 7. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Primera de Pedro 4, 12, 13. Puras palabras de aliento, hermano Reinaldo. Amén, hermano. Así Gozaos es. en la prueba. Gloria a Dios. Aleluya, porque así como el oro vamos a ser probados y pasados por el fuego. Amén. Pero fíjese, vamos a ser refinados. Gloria Así a Dios. es, Bendito hermano. sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Note que Jesús dijo en su carta a los santos en Esmirna: fiel hasta la muerte. Fíjese nada más. Fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Así tiene que ser el día de hoy el cristiano. Fiel Gloria a hasta Dios. la muerte. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, tiene que ser fiel hasta la muerte, hermano Reinaldo. Amén, así Y es, fiel es apartarse del pecado completamente, Así de es. abandonar el mundo completamente, hermano Reinaldo. Amén. Eso es ser fiel. Gloria a Dios. Bendito Gloria sea a el Dios. nombre del Señor. En este contexto, él se estaba refiriendo a las tribulaciones de los santos. Si fuese necesario, ellos debían dar sus vidas en lugar de fallar a su Señor. Es verdad que algunos creyentes nunca parecen estar sometidos a tribulaciones mortales. Sin embargo, pueden permanecer fieles por un largo periodo de tiempo o hasta la muerte. Por supuesto, ellos también recibirán la corona de la vida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Amén, hermano hermano. Reinaldo. Esto es para gozarnos, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a ¿verdad? Dios, aleluya. Generalmente, hermanos, se siente que la corona no es una material, sino la vida eterna, hermano, sino la vida eterna misma, ¿verdad? En Santiago también escribe sobre esta corona. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación o prueba, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hermanos. En Santiago 1:2, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese, ahora presentando atención a la carta. Vamos a hablar de la carta que recibieron, ¿verdad?, en Esmirna. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, los esmirnianos prestaron atención. Gloria a Dios. Como declaramos anteriormente, algunos piensan que Policarpio era el pastor que recibió la carta para la iglesia en Esmirna. Fíjense nada más. La historia muestra que él era en ese tiempo el obispo de la iglesia en Esmirna, hermano Reinaldo, y que fue martirizado allí sin la sanción del gobierno romano. Fíjense nada más qué tremendo, ¿verdad? Alrededor del año 155 después de Cristo, la orden para su ejecución fue dada por el
procónsul de Asia Menor, quien demandó que Policarpio jurara por César y renunciara a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Esta es la historia de la iglesia cristiana de Scharf, volumen 2, en la página 760. Él fue fiel hasta la muerte, rehusando a negar a su Salvador, y fue quemado en la hoguera a la edad de 86 años. Un relato declara que los judíos ayudaron a traer la madera para alimentar las llamas. Hermano Reinaldo, qué tremendo, ¿verdad? Esta persona fieles, estos sí eran hombres fieles, hermano. Estos verdaderamente sí eran hijos de Dios. Aleluya. No que unos ahorita con una gripita, con una amenaza, ya no quieren ni salir de sus casas. Ay, tremendo, ¿verdad? Aquellos eran hombres valientes, hermano Reinaldo. Así es, fíjese, hermano, que es toda esta carta, hermano, que se escribía a la iglesia de Esmirna, hermano. Si nosotros lo entendiéramos, lo pusiéramos por obra nosotros, hermano Reinaldo, hay mucha palabra de Dios ahí, mucho mensaje para el pueblo, ¿verdad? Tu hermano que nos escuchas en diferentes tribulaciones que estás pasando, no eres el único que las estás pasando, no eres el único, ¿verdad?, que estás sufriendo. Hay otros también que sufren y lloran, ¿verdad?, y gimen, y Cristo Jesús ahí está con ellos, animándolos, consolándolos mediante su Espíritu Santo, hermano. Pero fíjese, recibiremos, ¿verdad?, la vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. Así es, con hermano. eso estamos más que pagados. Amén. Bendito Gloria sea a el Dios. Señor. Aleluya, ¿verdad? Fíjese, hablando de este hombre, ¿verdad?, de Policarpio, prestó atención a la carta, hermano. Amén. Fíjese, la carta, Gloria a lo que Dios. le decía el Señor, Amén. ¿sí? Que fuera fiel hasta la muerte. Amén. ¿Usted cree que Cristo Jesús no sabía lo que le iba a acontecer? Ya sabía. Así es, hermano. Pero el Espíritu Santo le llevó palabra de ánimo. Amén. Hermano, ¿usted cree que Cristo Jesús no sabe lo que nosotros estamos padeciendo? Amén. Lo sabe, mi hermano. Sabe Así cada es. situación que nosotros padecemos. Pero Él nos trae esa palabra de ánimo. Amén. El día de hoy nos trae palabra de ánimo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Que seamos fieles. Amén. Que no nos echemos para atrás. Que Gloria no a miremos Dios. ni a la izquierda ni a la derecha. Que miremos el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Así El es, único hermano. que pagó el precio Gloria por a la Dios. cruz del Amén. Calvario. El que murió y ahora está vivo y vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjese, Oh, bendito fíjese Dios. cómo este Policarpio, ¿verdad?, prestó atención a la carta, ya sea en el tiempo en que fue recibida o más tarde. Él se propuso en su corazón soportar la prueba, aunque esto tardó muchos años. De nuevo, imagínese a esta congregación prestando atención a cada palabra cuando la carta de Cristo escrita por mano de Juan les fue leída. Al no escuchar ninguna palabra de reprobación, ellos se deben haber sentido agradecidos humildemente por los elogios de su Salvador. Aleluya. Fíjense, porque a unos, ¿verdad?, de las iglesias el Señor les reprocha algunas cosas, Amén. ¿sí? Pero esta iglesia, hermano, esta iglesia, Dios no le hace ningún reproche, sino los elogia, hermano. Qué tremendo, ¿ah? Por supuesto, ellos ya estaban familiarizados con las aflicciones de la tribulación y la pobreza, por tanto se deben haber sentido bendecidos de haber sido escogidos para sufrir aún más, ¿verdad?, vergüenza por causa de su nombre, como lo hicieron los apóstoles cuando fueron golpeados y amenazados en Jerusalén al principio de su ministerio, ¿verdad, hermano? Eso lo miramos en Amén. Hechos 40-41. Habiendo sido fieles hasta ahora, ellos fueron, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, con seguridad dejarían de lado todo temor y continuarían tratando de alcanzar la meta establecida para el vencedor. Como Gloria a Pablo Dios. había dicho, ellos pelearían la buena batalla de la fe y echarían mano de la vida eterna. Aleluya. Primera Timoteo 6:12, ¿verdad? Y ahora no importa cuán severa fuera la tribulación, esta sería limitada por la voluntad de Dios. Ellos podían soportarla y debían hacerlo por amor a su nombre. Amén. Aleluya, hermano Reinaldo. Esto está tan hermoso, este mensaje, Gloria a esta Dios. palabra, ¿verdad, hermano? ¿Qué más nos Amén. puede decir, hermano Reinaldo? Amén, hermano. ¿Verdad? Sabemos que este hombre recibió una carta, ¿verdad?, de parte de Juan. Y de igual manera hoy en nuestro tiempo, hermano, también nosotros
el Señor nos escribió una carta, ¿verdad? Que es la Biblia, que es la palabra de Dios, palabra de amor, palabra de aliento, ¿verdad? Y igual, hermanos, también el Señor nos hace una pregunta, ¿verdad? Donde dice que también nosotros prestamos atención a Él, estamos escuchando la voz de su Santo Espíritu, ¿verdad? O seguimos como aquello. Es necesario, hermano, que prestemos atención, ¿verdad? Si nuestra iglesia local fuera Elogidia como la iglesia en Esmirna, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Nos gloriamos o nos humillaríamos ante Él? Preguntaríamos, ¿por qué recibimos sufrimiento cuando nuestras obras son agradables ante Dios? Oraríamos diciendo, oh Señor, ayúdanos a ser fortalecidos a través de nuestro sufrimiento para decidirnos a ganar la corona de la vida. Es una pregunta, hermano, ¿verdad? ¿Cómo actuaríamos en vez de agradecer al Señor por el sufrimiento o renegarnos ante nuestro Señor? Amén, hermano. Amén, hermano Reinaldo. Así es, y dice, si vivimos un tiempo en que los malos hombres y los engañadores irían de mal en peor, engañando y siendo engañando. En 2 de Timoteo 3:13, por tanto debemos fortalecernos para lo que venga, sea lo que sea. Cuando azotan huracanes y tornados, no tenemos poder sobre la tormenta, pero podemos orar y hacer lo que parece sabio para evitar morir. Todas nuestras posesiones pueden ser arrasadas, pero la tormenta no puede tocar nuestra alma, a menos que nos volvamos rencorosos por causa de nuestra pérdida, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, hermano, que tenemos que aprender, ¿verdad? Así como nuestros hermanos que nos están escuchando, todo radio escucha, amigos, que no importa, como dijo Cristo, el diablo puede tocar como tocó a Job, tocó su carne, todo lo que él quiso, pero jamás tocó su alma, ¿verdad? Y lo mismo nos enseña hoy en esta hora. Los hombres han aprendido a hacer preparativo de largo plazo para terremotos, inundaciones, sequías y fuego, constituyendo de manera que un poder de destrucción sea disminuido o minimizado, pero la principal garantía es tener todo tan completamente entregado a Cristo y a la voluntad de Dios, que aún la peor de catástrofe no interrumpa nuestra paz mental y de alma. Jesús dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Amén, hermano. Palabra de nuestro Señor. Amén, mi hermano, así es. Podemos tener, ¿verdad? Podemos temer a las circunstancias, la posibilidad las posibilidades, ¿verdad? De adversidades, personalidades perversas, ¿verdad? Podemos temer ser criticados si en realidad, ¿verdad? Si hablamos la verdad con audaz, ¿verdad? Y francamente podemos temer, ¿verdad? A Satanás, pero Jesús nos dijo a qué es que debemos temerle, ¿sí? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a temed, no se venden 5 pajarillos, ¿verdad? Por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más veléis, ¿verdad? Vosotros, que no más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12:4-7. Aleluya. Si tenemos a Dios, no tenemos razón para temer al diablo, que el Señor lo reprenda, puesto que Jesús vino para destruirlo a él y sus perversas obras, ¿verdad? En Hebreos 2:14 y 1 de Juan 3:8. Él no tiene poder sobre los hijos de Dios, comprados con sangre, a menos que nosotros no nos sometamos a sus tentaciones, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía
que enfrentaría sufrimiento, prisiones y tribulaciones. Pero eso no le preocupó en Hechos 20, 22, 24, puesto que él conocía algo más grande. Aleluya. Esto está tan tremendo, hermano Reinaldo, como Cristo Jesús habla a la iglesia, habla a nosotros. Yo no sé por qué situación estás pasando, amigo, tú que nos escuchas, tú que nos miras por el Facebook. Yo no sé qué tribulación está aconteciendo en tu vida, pero déjame decirte, Cristo Jesús venció, Él pagó un precio por ti. Tú vales mucho más que un pajarillo, tú vales mucho más que cualquier cosa, tú vales la sangre de Cristo. Cristo Jesús murió en esa cruz del Calvario, sufrió por ti y por mí. No dejes que el enemigo, ¿verdad?, vaya y meta cualquier cosa en tu vida y te alejes de Dios, te alejes de tu Señor, del que dio la vida por ti. Ven a Cristo Jesús de nuevo, reconcíliate con Él, entrega tu vida a Cristo. No importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, si estás en la cárcel, esa es un cárcel de madera, de fierro nada más. Esa cárcel no puede detener lo espiritual, tu espíritu, tu alma, aún a los que matan el cuerpo. Dice la palabra de Dios que no temamos a ellos, que temamos a Dios, al que puede matar el alma, al que la puede echar al infierno. Esto está tremendo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano Reinaldo, despídanos con una oración, hermano Reinaldo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Santo y maravilloso es tu nombre, Señor. En esta hora, Padre Santo, te damos la gracia por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Gracias, aleluya, Señor mío Dios Todopoderoso, por gloria tu Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor Jesús. Que no importa las tribulaciones, gracias, Padre Señor, amado, por tu amor, no Señor, importa lo que venga por tu vida, misericordia, Señor. Padre Santo. Danos fuerza y fortaleza, bendito Dios, Padre ayúdanos, mío, Padre, a servir, ser fieles, para a ser serte fieles a ti muerte, hasta la Dios muerte. mío, Así como de esta iglesia de Ten Señor de misericordia Esmirna, de Padre, nuestra vida, mi que Dios. nos encuentre, Señor, Diríjanos, Señor, haciendo bien tu trabajo, sea tu Padre mano de amado. poder, sea tu Oh, Santo Señor, Espíritu, que sea tu cada palabra radio de escucha, poder, Padre, dirigiendo bendícelos, nuestras Padre vidas amado, en que camino tu de palabra, rectitud, Señor, haya Señor. caído en buena Te tierra, pido en Señor. esta hora, Padre Oh, Santo, Padre Dios de la amado, gloria, gracias a todos te aquellos damos que nos en esta escucharon a hora, través de Padre. este radio, Señor mío, Señor, que están pasando que por sigamos siendo de tribulaciones, por bendición, tormentas, Padre. Señor, por problemas, Señor, yo no sé, sí, yo no Padre conozco, Santo. Padre, cada En el nombre situación de que están Cristo pasando, Jesús. Padre, en el nombre de Pero tú Jesús. sí la conoces, Seas Padre tú, amado. Padre, hablando su Tú corazón, sí en la el nombre de conoces, Jesús. Señor. Restaura, Oh, levanta, gracias, Padre, y Padre tráigalo a Santo. tus pies, Señor. Gracias, Tráigalo a tu Señor iglesia, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, para Gracias, que pueda ser Padre alimentado Santo, de tu aleluya. palabra, para que podamos Gracias, ser consolados Señor. de parte de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración te pertenece, mi Dios. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias, mi Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, mi Dios, y exalto tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y así nos despedimos de nuestra programación, La Biblia Abierta, y nos esperamos aquí el próximo martes a las 5 de la tarde. Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios.